nuestra comodidad, ¿no? Y ese es un proceso de organización que han funcionado en muchos sistemas. Entonces aquí tenemos, ¿qué es el sistema sensorial? Son los sistemas sensoriales que son el conjunto de órganos, que ustedes han dicho que piensan en los sentidos, es el conjunto de órganos especializados que permiten captar una amplia gama de señales provenientes del medio ambiente, ¿no? Mediante, ¿cuáles son estos sentidos que captamos las señales? Son, ¿cuáles? El olfativo, la vista. Así es, que todos hemos aprendido el auditivo, lo visual, el olfato, el gusto, el tacto, y ahora en el abordaje de integración sensorial hablamos de lo vestibular y de lo propioceptivo, ¿ya? Entonces, todos aprendimos acerca de los sistemas sensoriales y aprendimos el sistema auditivo, el sistema olfatorio, el sistema táctil y gustativo. Pero en el abordaje de integración sensorial vamos a ver los sistemas vestibular y el sistema propioceptivo. El sistema vestibular tiene que ver mucho con la fuerza de gravedad y movimiento de la cabeza en el espacio. Cuando yo hago mi cabeza de la horizontal a la vertical, todos esos cambios de la cabeza en el espacio, eso tiene que ver con el sistema vestibular. Y el sistema propioceptivo tiene que ver con la posición y movimiento de músculos y articulaciones, que es lo que más conocemos los terapeutas físicos. La posición, la postura, el cuerpo, el movimiento, la articulación. Entonces, cuando hablamos de los sistemas sensoriales, antes teníamos 5 y ahora tenemos el vestibular y el propioceptivo y hablamos de 7. ¿Está bien o estoy hablando muy rápido? ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿qué nos va a dar el sistema auditivo? Nos va a informar acerca de estímulos, de ruidos, ya sean distantes o cercanos, porque esto va a depender de la intensidad que tenga el estímulo. ¿Qué más nos va a contribuir a la orientación espacial? Si me llaman por allá, o por la derecha, o atrás o adelante, me dicen Maritza, yo voy a orientarme a dónde voy a voltear mi cabeza, ¿no es cierto? Entonces va a contribuir a la orientación espacial. Y también es crucial en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Cuando ustedes hacen detección de un niño con problemas de lenguaje, los que son terapeutas de lenguaje o los maestros también, podemos pensar que hay un problema en el oído, ¿no? Porque si hay baja audición, entonces estoy filtrando mal los tonos de voz, estoy pasando mala información, entonces estoy haciendo un proceso de articulación diferente. Porque como escucho, yo voy a procesar y dar la información de otra manera. Tenemos entonces ahora el sistema visual. ¿Cómo es que el sistema visual va a contribuir en este proceso sensorial? Cuando el niño nace, lo primero que va a ver con la madre es un contacto visual, ¿no? En el momento del amamantamiento. Entonces va a contribuir entre la relación entre el niño y la persona que va a estar con él. En este caso, el primer ser que conoce es su madre, ¿no? Entonces ahí se forma el apego, ¿no? Entonces, luego tenemos la agudeza visual. ¿Cuánto puede ver? ¿No? Entonces, podemos tener muchos niños que se tropiezan y se caen, que ustedes han escrito en la pizarra y no han acabado, no sé qué pasó, pero eso es parte de la práctica. Es para ver cómo responde la vía auditiva. Algunos se asustaron, ¿no? Bueno, entonces, la agudeza visual tiene que ver con cómo yo también organizo mi cuerpo en el espacio, ¿no? Si yo estoy viendo adecuadamente la distancia, el campo visual, entonces yo me voy a poder desarrollar o desenvolver en un espacio sin tocarme, sin toparme, y voy a poder caminar libremente, ¿no? Luego, acá tenemos otra vez el contacto visual, ¿no? Si cuando yo le hablo a un niño, cuando ustedes le dan la indicación a un niño en aulas, el niño lo admira, les presta atención y realiza la tarea. Tenemos niños que ustedes van a ir hablando y los niños no los miran, siguen moviéndose, ¿no? O tenemos niños que ellos los intentan mover, los intentan mirar, pero sus cuerpos se están moviendo. Entonces, al moverse sus cuerpos, la cabeza también se mueve y los ojos no pueden
permanecer, ¿no? Entonces, en esto contribuye el sistema visual, en que yo pueda hacer un adecuado contacto visual para prestar atención, ¿no? Luego, el sistema visual entrega la información a la persona acerca también de estímulos distantes, ¿no? ¿Qué veo allá? Y de acuerdo a lo que veo, yo también voy a dar una respuesta, ya sea emocional, corporal. Luego también es importante, ya lo hablamos, en la orientación espacial, y esto se junta con la agudeza visual. También es crucial en funciones complejas de comunicación y la parte social, ¿no? Obviamente que si tú estás conversando con alguien o te quieres comunicar, lo tienes que mirar, ¿no? Porque no vas a comunicarte ni vas a sociabilizar mirando a otro lado, ¿no? Y muchas personas a veces dicen, mírame cuando me hablas, ¿no? Esa es una frase muy común. Entonces, el sistema visual nos ayuda para la sociabilización. Luego tenemos los sistemas olfativo y gustativo. ¿Estamos bien hasta ahí con los sistemas que todos ya conocen? Ok. El sistema olfativo y gustativo también tiene que ver con el vínculo entre el niño y la persona que lo cuida. Ya no pongo y la madre, porque hoy en día no siempre los niños están cuidados por la madre, ¿no? Ahora hay muchos cuidadores. Entonces el sistema olfativo y gustativo tiene que ver mucho con el vínculo, porque el niño cuando nace, por ejemplo, la visión aún no está desarrollada. Su olfato es el que detecta a su mamá porque huele la leche materna, ¿no? Entonces el niño, muchas veces tenemos niños que son cargados, con esa persona se calma, con esa no, porque también el sistema olfativo juega un rol importante de una sensación que le da el cuerpo. Luego, bueno, nos da también la protección de sustancias nocivas, ¿no? Cuando escuchamos algo, cuando olemos, perdón, algo muy fuerte, nos alejamos, ¿no? O algo muy rico, nos acercamos, ¿no? Entonces nos da también esa protección de sustancias nocivas, o también esa función de aceptación por los olores, ¿no? Entonces, bueno, atracción a ciertas sustancias potencialmente alimenticias, ¿no? También depende cómo funcione nuestro sistema olfativo, vamos a decidir comer algo o no, ¿no? Por ejemplo, algunos la papaya, el olor de la papaya. A ver, imagínense la papaya. Muchos, qué rico, y se la comen. Otros solo huelen la papaya y no se la pueden comer, ¿no? Algunos se la comen en jugo porque baja el olor, pero otros no lo soportan, ¿no? Y no es que sea una fruta fea, sino que de repente si no la huele y se la come, puede, pero si ya la huele, ya no se la come. Entonces, y estos dos se relacionan con el gusto, ¿no? Ahí lo que acabo de hacer es el olfato con el gusto, ¿no? Si yo huelo rico, como rico. Si estoy oliendo como todo muy fuerte, no voy a comer rico. Hay personas que van a los supermercados y pasan por el área de carnes y entonces se alejan, ¿no? Y no quieren estar por ese sector. Entonces, lo mismo puede pasar cuando en su plato de comida viene una carne, la miran, no está el olor, pero ya tienen la memoria del olor y ya no la quieren comer, ¿no? Entonces, ahí se junta el sistema olfativo con el gustativo. En integración sensorial vamos a poner énfasis a 3 sistemas, que es el sistema táctil, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Este procesamiento de integración sensorial va a utilizar estos 3 sistemas porque son los sistemas primitivos, ¿no? Son los que primero ha desarrollado el niño. Son los primeros en madurar intrauterinamente y entregan la información sobre el cuerpo y las limitaciones que puede hacer el cuerpo. Influyen en las interpretaciones de la información visual y auditiva. Yo miro y yo doy una respuesta motora. Yo escucho y doy una respuesta motora. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora voy a usar el papelógrafo. ¿Pueden prender la luz, por favor, los que están cerca? Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestros sentidos? Dijimos tacto. ¿Qué más dijimos?
Auditivo o audición. Gusto. ¿Qué más? Olfativo. Olfativo. ¿Qué más? Visual. Gustativo. Ya está, gusto, gustativo. Vestibular. Vestibular. Y propiedades. Este propioceptivo tiene que ver con el movimiento. Vestibular con movimiento. Y el propioceptivo tiene que ver con la postura. Y dice que integración sensorial va a tener táctil, propioceptivo y vestibular. Este gusto, en el gusto hay mucho receptor táctil. ¿Ustedes sienten el sabor? Esos son receptores táctiles. Entonces aquí tiene que ver con la parte táctil. El olfato también tiene que ver con la parte táctil. Esto es integración sensorial. Da énfasis al sistema táctil, propioceptivo y vestibular. Y el tacto también tiene que ver con lo táctil, ¿no? Eso es, ya se entiende. Lo visual tiene que ver con lo propioceptivo, porque hablamos cómo contribuye lo visual en la organización del cuerpo en el espacio, ¿no es cierto? En la postura. El movimiento tiene que ver con el sistema vestibular, porque hablamos que es el cambio de ¿qué? De la cabeza, de la horizontal a la vertical. Cuando nos movemos, rodamos, la cabeza está cambiando de la horizontal a la vertical. Cuando de echados nos sentamos, ¿qué está pasando? La cabeza está cambiando de la horizontal a la vertical. Cuando nos ponemos de 4 puntos, pasamos a rodillas y nos ponemos parados, ¿qué ha pasado? La cabeza de la horizontal a la vertical. Ahorita estamos con la cabeza en la vertical, ¿cierto? Ya. Entonces eso tiene que ver con el sistema vestibular. Y el sistema auditivo también tiene que ver con el sistema vestibular. ¿Está bien? Porque yo escucho, roto, traslado, hay rotaciones de la cabeza. Tiene que ver el sistema auditivo con el equilibrio y la coordinación, ¿cierto? Eso lo hemos aprendido siempre, que el oído tiene que ver con el equilibrio de coordinación. La postura tiene que ver con la propiocepción. Porque, ¿qué dijimos que era la propiocepción? Era la organización del cuerpo en músculos, articulaciones, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, aquí ven que todo esto finalmente está entrelazado en el sistema táctil, propioceptivo y vestibular. Entonces, cuando hablamos de integración sensorial estamos hablando de estos 3 sistemas, pero no nos hemos olvidado de esto, sino que están dentro. ¿Ya? Una pregunta. Dime. Mi nombre es Benji. Hola, Benji. Quería saber si lo que habla de inclusión sensorial, ¿sí? ¿Perdón? El tema sensorial, Integración sensorial. integración sensorial, ¿también están incluidos los recuerdos como traumas? ¿Vamos avanzando? Ah, ya, ok, listo. Listo. Vamos a hablar. El sistema de integración sensorial es todo el funcionamiento de nosotros. Es cómo recibimos los estímulos por diferentes vías. Por los ojos, por lo que escuchamos, por cómo nos tocan, por cómo ubicamos nuestro cuerpo, por cómo nos movemos y con qué seguridad nos movemos. Todo eso es integración sensorial. Y todo eso va a influenciar en cómo respondemos conductualmente, emocionalmente, en procesos de tensión y de prisa. Pero vamos por partes. ¿Está bien? Listo. A ver, ¿pueden apagar solo una luz o se apagan todas? ¿Podemos apagar? Excelente. Eso, porque si no, no lo veo. Algunos se le están durmiendo. Está oscurito, nos da sueño, ¿no? ¿Eso por qué? Porque el sistema visual, ¿qué hace? ¿Lo estamos estimulando? No, lo estamos relajando, ¿no? Eso también es parte de lo sensorial. Entonces, tenemos ahora, hemos hablado del sistema auditivo, de todos los sistemas, y ahora vamos a ver
en los que hace énfasis, el táctil, el vestibular y el propioceptivo. El sistema táctil. ¿Cuál es la importancia? Dice que el sistema táctil va a ser importante porque tiene que ver con el desarrollo emocional y movimientos con destreza, ¿cierto? La mano es lo más diestro que tenemos, ¿no? La que hace movimientos de destrezas más pequeñitas, ¿no? Con nuestro cuerpo hacemos movimientos grandes, pero con esta mano enhebramos una aguja, pasamos botones, escribimos, ¿no? Entonces tiene que ver también con el desarrollo, ¿qué? Emocional, ¿no? Tal vez aprendimos el tacto como para funciones de mano, agarre, jalar, soltar, escribir, ¿no? Punzar, etc. Pero es muy importante para el desarrollo emocional. ¿Por qué? Cuando el niño nace, lo primero que vamos a hacer, ¿qué? Es tocar. Y el tacto o las partes con que nosotros tocamos son nuestras manos y son nuestros brazos, que son partes que tienen muchas terminaciones, muchos sensores de recepción. Entonces, cuando a mí me tocan, me pueden tocar suave, fuerte, me pueden jalar, me pueden agarrar con presión, y de acuerdo a eso, mi cuerpo va a reaccionar, ¿no? Si alguien te dice, apúrate, ¿qué emoción creen que pasa por el cuerpo de ese niño? Miedo. Entonces, ¿qué hice? Hice un contacto, hice un tacto, ¿no? Pero también entró la vía auditiva, mi voz. Qué importante es nuestra voz, qué importante es la forma en que tocamos, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Qué efecto podemos producir en el niño? De miedo o también de seguridad. Entonces, esa es la importancia del desarrollo emocional. ¿Ya? A ver, dice, la influencia del tacto tempranamente en la vida puede ser tan poderoso que la disponibilidad de este estímulo sensorial durante el desarrollo del niño puede impactar en el comportamiento del adulto y hasta la cultura, ¿no? Es lo que yo les decía. Imagínense un niño recibido con una mamá que no lo acepta. Un niño que lo dejan en la cama o en su coche porque tienen que trabajar y no está siendo tocado. Un niño que es amamantado encima de la cama y la mamá está dando el lactar y está en la computadora, ¿no? Entonces, finalmente, estamos criando este niño para que se quede niño. ¿Qué va a hacer ese niño? Un adulto. Y ese adulto tiene funciones que cumplir, ¿dónde? En la sociedad, ¿no? Entonces, esto es tan importante porque finalmente el cómo yo recepciono todos los estímulos puede influenciar desde mi nacimiento hasta la proyección de un adulto. Entonces, ustedes o todos los que trabajamos con niños somos de cierta manera, si no pasamos la información, responsables de esos futuros adultos. A ver, sigamos. ¿Qué tipo de respuesta al estímulo táctil? Va a haber respuestas protectoras y respuestas integrativas. Todo esto está en su aparato, ¿no? Las respuestas protectoras van a ser respuestas socioemocionales al tacto, que es lo que yo les decía, depende de cómo me toquen, yo voy a dar una respuesta de impulsividad, de miedo o de tranquilidad, ¿no? Una respuesta integrativa tiene que ver con una respuesta sensorio-motora, de sensación y de movimiento, que indica la integración de la información táctil con la información de otros sentidos. Porque primero es el tacto, yo siento, pero hay una respuesta de movimiento. O puede haber una respuesta de llanto, o puede haber una respuesta de no hablar o de no mirar, ¿no? Entonces ahí se integra con otros sentidos. ¿Cómo se desarrolla el sentido del tacto? Bueno, se da el primer vínculo emocional entre padres o cuidadores. El área más sensible es la discriminación, que está primariamente presente en la zona oral, que es lo primero que desarrolla el niño nace después de ser cargado. Tiene muchos receptores táctiles, por eso está presente el reflejo de succión. La mamá acerca el pezón y el bebé automáticamente empieza a succionar.
Entonces ahí tiene que de hecho estar presente el reflejo de succión porque es ese reflejo de búsqueda, ¿no? Tiene que ver también con el reflejo temprano de la garra, el grasping palmar, ahí los tecnólogos manejamos mucho los reflejos. Entonces tiene que ver con el grasping palmar. Esto debe estar presente hasta el cuarto mes de nacimiento y luego debe desaparecer, ¿no? Esto es lo inicial, ¿no? Entonces esta mano debe evolucionar así. Y cuando esta mano, hasta cuarto mes, no hay apertura, podemos pensar en una lesión neurológica, ¿no? Esto es algo que nos determina mucho si hay lesiones neurológicas en los niños. Entonces, bueno, este desarrollo del sentido táctil se va a dar en todos los primeros años de vida, de forma muy continua, ¿no? Desde que nacen va a ir evolucionando la mano para los diferentes tipos, señalar, agarrar, ¿no? Cualquier pregunta pueden interrumpir, ¿está bien? O comentario. ¿Qué pasa si un niño nace con labio leporino? Si nace con el labio, bueno, ahí ya tenemos, los reflejos están alterados, tenemos la estructura, una anatomía diferente, ¿no? Entonces, puede que haya un paladar hendido, puede que haya ausencia de paladar, entonces toda la estructura se altera. Puede que esté el reflejo, pero no la estructura. Entonces ya está toda la alteración, ¿no? Pero cuando hay un severo labio leporino, la intervención es inmediata, ¿no? O sea, se el cierre inmediato de la cisura que está abierta. Pero de hecho que está alterada la sensorialidad. Hay ocasiones en las que los alumnos, por ejemplo, ante un estímulo, o digamos, ¿no? Cuando va tal vez alguien a tocarlo en el hombro, tal vez para darle o alentarlo algo, reaccionan de una manera en la que es más de defensa, ¿no? Imagino que debe ser por algún tipo de etapa o de trauma que haya sufrido durante todo el periodo infantil. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a corregir ese tipo de eventos? Claro, hay experiencias previas, como decíamos, ¿no? Vamos a ver un poquito, eso es ya estrategias, ¿no? Pero vamos a adelantar un poco. Son niños que no dejan ser tocados, ¿no? Y imagínate agarrarlo, tocarlo así, para ellos puede ser desastroso, ¿no? Entonces, pero no necesitas tocarlo con tu mano necesariamente, ¿no? Podrías usar un plumón, por ejemplo, si eres un maestro. Podrías hacer que se empuje más a la silla y tenga el contacto de la silla presionando su cuerpo. Por ejemplo, podrías hacer juegos como de chapada o de correr y de contacto, donde ya estás haciendo que el cuerpo sienta otra sensación, ¿no? Y eso es ganar seguridad del cuerpo en el espacio. Esas podrían ser algunas estrategias. Pero todo se puede hasta que no hay un arraigo emocional, donde ya tienen que intervenir los psicólogos, los profesionales de abordaje emocional. Por eso cuando se hace la prevención temprana en niños de jardín, cuando llegan a sus manos primariamente, entonces se pueden evitar muchos problemas emocionales y conductuales a la larga. Acá están, signos de un procesamiento inadecuado del estímulo táctil, ¿no? Ya hablábamos del área motora oral, ¿no? Si es que no nace y no succiona, no chupa, no se lleva juguetes a la boca, por ejemplo, ¿no? O tenemos niños chupándose las manos, comiéndose los polos, ¿no? Ahí cuando se comen los polos se juntan dos sistemas, la búsqueda oral, de tener algo en la boca, y la propiocepción, que tiene que ver con la presión, que hablábamos de músculos y articulaciones. Ahí se juntan los dos sistemas, ¿ya? Entonces, ahí podemos detectar algo en el procesamiento táctil. Luego tenemos el desarrollo sensoriomotor, ¿no? También, si el niño es capaz de apoyar su mano para empujarse y levantarse, o hay niñitos que están con las manitos en alto y no tocan nada para cargar sus pesos, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la pobreza en modulación, que afecta al desarrollo socioemocional, ¿no? Estos niños pueden ser aquellos niños que quieren tocar todo, ven al amiguito y lo abrazan, ¿no? Así, o los quieren besar, los quieren tocar, ¿no? Entonces ahí el amiguito lo ve y dice, viene Panchito, y se escapa, no quiere que lo toque. Entonces ya ahí también se afecta lo emocional, porque el niño dice, ¿qué pasa? Para él es tan normal esos toques, y para el otro es como demasiado. Entonces ahí también, cuando el niño no se ha modulado, ya viene un
tenemos que mirar, ¿no? Esos niños que aprietan mucho o esos niños que no se dejan tocar, ahí también podemos ver que hay un procesamiento inadecuado del estímulo táctil. O aquellos niños que ustedes les ponen las espumas de afeitar o les dan las témperas, ¿no? y no quieren tocar, ¿no? O muchos usan fideos, ¿no? Masacotudos. Yo veo que trabajan en los nidos, que pasan de un fideo a otro, que pasan de la gelatina y no quieren, ¿no? Entonces ahí está la versión táctil, ¿no? Ese rechazo, ¿no? Sobre todo yo creo que los chicos que presentan el TEA, por ejemplo, autismo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los que presentan el TEA necesariamente? No necesariamente, pero la mayoría. Bueno, el déficit de procesamiento de interacción sensorial es una característica de los niños con autismo. Pero esto se puede dar en cualquier niño y en cualquier adulto. Porque somos niños, somos adultos, perdón, que no hemos organizado bien sensorialmente. Tenemos adultos que suben a un cuarto piso y miran abajo y se marean. Ese es procesamiento de interacción sensorial. Tenemos adultos con muchos miedos. Tenemos adultos con muchos niveles de ansiedad. Tenemos adultos que hacen 1000 cosas a la vez. Tenemos adultos pasivos. Tenemos adultos en adicciones. Todo eso empezó allá en el procesamiento de integración sensorial. Ahora lo vamos a ir viendo. El sentido de la propiocepción. ¿Por qué es importante el sentido de la propiocepción? ¿Qué tiene que ver? Lo más importante es la ubicación del cuerpo en el espacio. Entonces ahí dice, término que reúne todas las condiciones que le dicen al cerebro cuándo y cómo los músculos se están contrayendo o estirando. Y cuándo y cómo las articulaciones se están doblando, extendiendo o siendo traccionadas o comprimidas. Entonces tiene que ver todo con la postura, ¿no? La postura tiene que ver con los rangos articulares, amplitud de movimiento, con la fuerza, tiene que ver con cómo yo me siento en la silla, cómo yo me paro, cómo yo corro, tiene que ver cómo yo organizo todo mi sistema músculo-esquelético. ¿Sí? ¿Está bien? Acá está, tipo de respuestas al estímulo propioceptivo, ¿no? Bueno, va a haber respuestas protectoras, el que no quiero que me toquen, ¿no? Y me alejo, va a haber respuestas integradas que tienen que ver cómo es cuando yo tengo que cambiar una postura para recibir un estímulo. Por ejemplo, me lanzan la pelota y yo tengo que sacar los brazos, extenderlos y llegar en el momento adecuado, ¿no? Entonces ahí estoy usando la visión, ¿no? Estoy usando también el movimiento de mi cabeza, el sistema vestibular, para atrapar esa pelota, ¿no? Entonces ahí lo uso integralmente con otro sistema. Bueno, ¿cómo se desarrolla? Dice, acciones en el recién nacido son respuestas de tracción en las extremidades superiores, reacciones de enderezamiento del cuello y reflejo tónico cervical asimétrico, ¿no? Es una respuesta que el bebé nace y le ponemos nuestros dedos en sus manos. Puedes darme tus manos, por favor. Y hace un agarre y yo jalo el bebito y la cabeza queda o viene, ¿no? Y eso evoluciona. Esa es una respuesta en el recién nacido del reflejo de tracción, ¿no? Y de las reacciones de enderezamiento del cuello, ¿no? Si el bebé nace, está con la cabecita así, va cambiando las posturas, o se queda siempre así. Entonces, si se queda siempre así, no mueve la cabeza, es un signo de alarma, por ejemplo. La calibración, sí, ¿me puedes estar las tiempos con la silencio? Ahí tengo, ¿no? La computadora. Si no voy a hablar mucho de esto ya. Luego, la calibración del estímulo propioceptivo se desarrolla desde el primer año de vida para asistir la coordinación motora. El niño nace y ¿qué es lo que hace? Se mueve o habla primero. No, se mueve. Entonces, el sistema propioceptivo es el primero en el que se tiene que desarrollar para la organización del cuerpo en el espacio, para rodar, para arrastrar, para gatear, para ponerse a rodillas, para hacer una maratón y para pararse y caminar. Esa es la influencia de todo en el primer año de vida. Bueno, aquí están los signos de un procesamiento inadecuado, donde en los primeros años de vida. Tenemos la falta de fluidez en las secuencias de movimiento. Por ejemplo, yo para
rodar, tengo que sacar un brazo, pasar una pierna y rodar, ¿no? Entonces aquí puede que no haya esa fluidez, ¿no? Sino que ruede como